noches a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al acto. Bueno, esta noche nos reúnen aquí que 3 miembros de ATA Canarias nos van a hablar de un tema que ahora está en vigor, que es la renta básica, que ya lleva tiempo en vigor, pero ahora mismo se ha constituido una plataforma y dentro de poco pues saldrá, se está trabajando en la iniciativa legislativa popular para recoger firmas y que esto estamos seguros que va a salir para adelante porque dada la situación que tenemos ahora mismo en este país y con toda la gente que hay tan dispuesta como ellos tres a luchar por este tema y que voluntariamente por ese sentido de solidaridad que tienen los tres y desde muy distintas profesiones, que si ahora hubieran terminado la ESO, hubieran cogido el bachiller no sé si el de técnica, Sergio Santana, que es arquitecto y que tiene la vocación de toda la problemática social, lo que él se prepara, pues difundirlo. Fernanda Gadea, enfermera, ahí dice a ratos libres, que luego lo va a explicar. Ella procede de Alicante, pero ella se siente canaria por los 4 militares. Y tiene algo muy interesante que es una editorial para las personas que no pueden llegar a los que les limitan lo que quieran publicar, una editorial pequeña para esa gente independiente. No recuerdo el nombre, ¿la qué? A ver, ¿lo digo bien? NACA, la editorial NACA. Y nuestra compañera Marta Ferrer, ya más conocida, porque la vemos en todas las movilizaciones, porque lo único que no quiere ella que se le diga que es parada, porque a ella la habrán parado, pero ella no se ha parado nunca, ella es una luchadora que tiene su carrera de derecho, pero que ella nunca se ha sentido parada ni quiere estar parada, es una luchadora que ha querido y sigue en el intento de coordinar a los parados para que no se definan así, sino que se estén movilizando. Y se siente muy indignada por esa situación y entonces ella está en la lucha. Y le une eso, como dije, que son miembros de ATA y que ahora mismo están en la plataforma por la renta básica. Y sin nada más que decirle, yo estoy segura, ya de antemano les doy las gracias porque ellos van a ser bastante claritos explicando este tema. Gracias. Gracias. Buenas noches. Vamos a explicarles un poquito cómo lo vamos a estructurar esto. Va a ser una primera presentación de la que me voy a encargar yo. Hacemos un poquito el cuadro del momento actual en el que estamos para luego pasar a una... Yo creo que es una visión muy interesante de lo que significa el dinero, de qué es el dinero y cómo está en nuestras vidas. Va a ser a cargo de Sergio. Y después entramos al toro de la renta básica por parte de Marta. Después de lo que le diga yo, evidentemente no va a haber ningún tipo de preguntas ni de aclaraciones, espero, porque es una cosa muy simple, pero es probable que tras la intervención de Sergio les quede alguna duda, pero vamos a ver unos minutitos cuando él acabe, antes de que empiece Marta, simplemente para que si hay algo que de verdad no han entendido y les va a liar, pues lo aclaramos sobre la marcha, más que nada porque Sergio luego me tenga que rebobinar a ver dónde se quedó. Pero lo interesante es que se queden con toda esa serie de conceptos que él va a dejarles ahí, que estoy segura de que, porque nos ha pasado, les va a llamar la atención, que los anclen un segundo, que luego escuchen lo que tiene que decir Marta, y yo creo que un montón de cosas van a encajar, y luego el debate. Nosotros estamos convencidos de que, bueno, ustedes han venido aquí a escucharnos. No, nosotros hemos venido a escucharlos a ustedes, porque todos aprendemos de todo. Lo más interesante de todo esto no va a ser lo que digamos, va a ser lo que digan y lo que compartamos. Entonces, si les parece, hacemos una especie de cuadro de dónde nos encontramos ahora mismo. Si al siglo XX se le puede llamar el siglo de las guerras, al siglo XXI le vamos a llamar el siglo de las grandes desigualdades. La brecha entre ricos y pobres es cada vez más amplia. Por ejemplo, en Canarias, con datos obtenidos hace muy poco por parte de Redescan, observamos que la riqueza, el 0,2% de los habitantes aquí en Canarias se reparten el 80% de la riqueza. Esto quiere decir, pues yo creo que el 0,2% serían 4.000 personas, algo así. 4.000 personas están ocupando el 80% de la riqueza, con lo que el 99,8% tenemos que vivir con el 20% que sobra. Cuando en el año 1992 se firma el Tratado de Maastricht, empieza a tomar forma un invento llamado Unión Europea. Yo creo que de Unión tiene poco y de Europea menos. Ya nadie duda de la existencia de una Europa de primera división, liderada por Alemania, Francia y el Reino Unido, y una Europa de segunda conformada por los pigs, cerdos en inglés, muy gráfico, Portugal, Irlanda, Grecia y España. Pero no hay de qué preocuparse porque para eso está la Liga Regional y todo puede ir a peor. Me gustaría darles nombrar unos artículos, que lo tengo escrito para no equivocarme,
En el artículo 75 de la Constitución Europea se habla del derecho a trabajar. No se habla del derecho al trabajo, del derecho a trabajar. Es un matiz, pero no lo perdamos de vista. En el artículo 203 de la Constitución Europea se arremete contra la estabilidad laboral diciendo mano de obra adaptable a la evolución económica. Cada uno que vea lo que es adaptable. Y luego ya en el 205 se carga completamente la aspiración al pleno empleo, que este es un tema del que está muy ligado a la renta básica y seguramente vamos a hablar mucho de ello. La Constitución Europea, en la Unión Europea no se contempla el pleno empleo desde el momento en que se habla de alcanzar un nivel elevado de empleo. Esto es un dato. En cuanto a la presunta europeidad de la Unión Europea, el nuevo orden socioeconómico europeo está diseñado exactamente para ser lo que es. Pero en la oposición a estas dictaduras de la deuda se han logrado espacios de afinidad y coordinación de organizaciones y activistas en Bélgica, Reino Unido y Alemania. El milagro alemán o la resistencia británica a los embates de la crisis se basan, como en nuestro caso, en una devaluación interna debido a los recortes de los derechos, reducciones salariales, mini-jobs y las privatizaciones. Yo estoy convencida de que el siglo XXI va a ser el siglo de los movimientos ciudadanos. Ninguno de los aquí presentes, o eso espero, somos responsables directos de la situación en la que nos encontramos, pero somos nosotros, ciudadanos de a pie, los que tenemos que ponernos manos a la obra en busca de soluciones a los problemas de la mal llamada crisis, que yo llamaría, pues, no lo sé, una maniobra de acoso y derribo orquestada por las élites financieras para acabar con lo que teníamos, que era mucho. Me gustaría hacer un inciso cuando María me ha presentado como una enfermera en ratos libres. Esto parece una broma. No es que yo no me tome en serio mi profesión de enfermera. Yo todos los días voy a trabajar con lo mejor de mis sonrisas. Creo que doy lo mejor de mí misma, con una profesionalidad que para ello me pagan y por lo que yo me levanto todos los días con esa ilusión. Bien, eso no quita para que, al margen de ser una profesional de la enfermería, yo me considero una profesional de los movimientos sociales. A ver, quiero decir, yo me lo tomo perfectamente tan en serio lo que estoy haciendo ahora mismo, algo que no me está pagando nadie económicamente, pero que solamente el hecho de ver sus caras interesadas, ustedes están pensando lo que yo digo, están escuchándome, eso para mí creo que no tiene precio. Esto parece una tontería y parece que está fuera de onda, pero la renta básica nos dice mucho y es un arma, un arma clave a la hora de tener más tiempo para hacer las cosas que realmente queremos. Trabajar es una cosa, estar empleado y desempeñar un empleo son cosas muy diferentes. Las cosas no van a mejorar, muy al contrario. Quiero decir con esto que soy pesimista y, si me lo permiten, contestaré con una cita de Ortega y Gasset. Son las cosas a veces de tal condición que juzgarlas con sesgo optimista equivale a no haberse enterado de ellas. ¿Hay alternativas a las políticas de austeridad? Sí, las hay, y muchas. Las recetas mágicas no existen, pero sí una serie de herramientas de transformación social para acabar con la pobreza, el sufrimiento y la exclusión de una cada vez mayor parte de la sociedad. Y una de ellas es de lo que vamos a hablar aquí esta noche, la renta básica. Cualquier propuesta sociopolítica novedosa precisa de una difusión de la misma por los distintos espacios de la sociedad para poder ser aplicada. El concepto de renta básica, sin ser nuevo, sus antecedentes se remontan al siglo XVIII, cobra fuerza recorrido transversalmente en colectivos, asociaciones y movimientos sociales que ven en esta propuesta un camino hacia la profunda transformación de la sociedad, dadas las deplorables condiciones que nos imponen las políticas neoliberales que yo llamo capitalistas sin ningún empacho. Ante todo, es fundamental no magnificar la renta básica. La renta básica no es en sí misma un modelo de sociedad, no es un sistema global, simplemente es un instrumento para el cambio. El que ahora mismo nos cayera del cielo una renta básica de, da igual, el dinero que sea, y todos dijéramos, bien, lo tenemos a casa, no habríamos conseguido nada de lo que estamos pensando. La renta básica es uno de esos caminos que va a facilitar el cambio. Un peldaño más de la escalera que nos permitirá ascender hacia ese otro tipo de sociedad más justa e igualitaria que muchos esperamos alcanzar y que no tiene por qué ser un trayecto demasiado empinado si arrancamos desde un principio con decisión, con ánimo, con ilusión y, ¿por qué no?, con un poquito de alegría, ¿no? Renta básica más reparto del trabajo más redistribución de la riqueza. Esto es una terna imbatible, como elemento facilitador de la erradicación de la precariedad laboral, el desempleo y la pobreza, ofreciendo un mínimo de seguridad económica a la población frente a la incertidumbre y la vitalidad que nos rodea. Cuando hablamos de redistribución joven de la riqueza, a mí me gustaría dejar un minutito para contarles mis dos pasiones. Bueno, tengo muchas, las dos, la renta básica y el decrecimiento.
Cuando se habla de decrecimiento, mucha gente, bueno, yo recuerdo una acalorada charla en la que estuvimos hablando de crecimiento y la gente decía, una persona en concreto, ¿decrecer qué es? ¿Decrecer es volver a bañarnos con agua fría? No. Decrecer no es volver a bañarnos con agua fría, decrecer es que todos podamos bañarnos con agua caliente. Esto enlaza también con la renta básica. El desempleo se ha convertido en uno de los mayores lastres de la población española. El número de personas carentes de cualquier empleo supera los 5.700.000, yo creo que ya va por más, según los datos de la encuesta de población activa. Es necesario aceptar que crear más de 5 millones de puestos de trabajo en un tiempo razonable, sin acabar en la desintegración social o la inmigración masiva, es imposible si no se afronta el reto de una estrategia agresiva de reparto del trabajo actual. Y digo agresiva con toda la idea. Casi la mitad de los jóvenes se encuentran en situación de paro, condenados a vivir en casa de sus familiares o a emigrar para poder acceder a un trabajo digno. La precariedad laboral se afinca en las vidas de aquellas personas que trabajan o que trabajarán en un futuro. Esta carencia de empleo y de ingresos o la insuficiencia en el caso de desarrollar trabajos precarios constituye uno de los principales problemas que derivan de la dificultad para poder tener acceso a los bienes, servicios mínimos necesarios y para poder mantener una vida digna. En esta sociedad nuestra, el acceso a los medicamentos, a los suministros domésticos tan básicos como el agua, la luz o el gas, el transporte o bien el hecho de poder intentar acceder a una vivienda en régimen de alquiler, no te digo en propiedad, todo esto se encuentra indiscutiblemente ligado al percibimiento de rentas. Las ayudas no contributivas, las rentas mínimas, se muestran insuficientes para su adecuación a las condiciones de habitabilidad digna de cualquier persona. La renta básica, por otro lado, es capaz por sí misma de cargarse de un plumazo la confusión interesada que hay entre trabajo y empleo. En este país lo que no hay es empleo, porque trabajo sí hay. Trabajo hay muchísimo por hacer. Tenemos un montón de cosas que hacer. Trabajo es cuidar de los mayores, trabajo es cuidar de los niños, trabajo es estar aquí ahora mismo y en otros distintos espacios que la sociedad puede ofrecernos. Yo creo que hay muchísimo trabajo por hacer y no sé, yo creo que ha llegado el momento de acabar con la diferenciación entre trabajo y empleo que no llega a ningún sitio, que no revierte en la sociedad de ninguna de las maneras y que sí, es necesario aclararlo desde este momento. Bueno, si les parece, ahora vamos a oír a Sergio. Tiene una propuesta que yo creo que a todos nos va a interesar mucho, de lo que significa el dinero en nuestras vidas. Cuando nos ponemos a tocar el tema de la renta básica, nosotros pues vimos que la realidad social en la que nos movemos, ya más o menos Fernanda ha tocado esta realidad social en unos bosquetos que quedan claras ciertas cuestiones. Siempre nos damos cuenta cuando vamos a abordar el tema de la renta básica de que esta sociedad presenta unas características de las muchas que tiene, pero hay unas características que tienen que ver con eso que está ahí. El problema actual del dinero en una sociedad sin renta básica, porque evidentemente nuestra sociedad no tiene renta básica, nunca hemos tenido la experiencia de lo que es una renta básica. No sabemos lo que es, o sea, se oye, se dice, se critica y hay algunos a favor, muchos en contra. Entonces, a mí me gustaría centrar lo que es esta palabrita, esta palabrita que tiene 6 letras, D-I-N-E-R-O, lo recalco porque es una palabrita que con el paso de los años he descubierto que sienta mal en el estómago. La palabra dinero no busca hablar. Entonces, hablar del dinero yo creo que puede permitir situar la problemática social que tenemos hoy día y a lo mejor, con lo que podamos decir sobre el dinero, podamos entender mejor lo que es una renta básica, universal, incondicional y para todas de forma individual. Pasa la siguiente. No, aquí. Bien, para empezar sobre esto, tengo concatenado una serie de ideas que para las personas que me escucharon el tema del dinero y la deuda el año pasado, que lo suelo hacer en una hora de duración, voy a intentar hacerlo en 15-20 minutos, a ver si soy capaz y transmitir las ideas principales, es lo que voy a hacer ahora, ¿no?
En esta concatenación de ideas voy a empezar por lo primero de todo, las necesidades humanas, porque si lo miramos bien, las necesidades humanas son las que marcan nuestra vida. Es decir, necesitamos respirar, a ver quién no respira, a ver quién no come, a ver quién no descansa, a ver quién no necesita una vivienda, a ver quién no necesita, pues no sé, el agua, la luz, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de necesidades humanas que incluso tienen que ver con los derechos humanos, por lo que voy a decir a continuación. Esas necesidades humanas se resuelven con dinero. A mí me gustaría saber quién es la persona hoy día en el planeta, salvando algunas excepciones por ahí, que puedan vivir sin dinero. Todas las necesidades humanas, todas, en mayor o menor medida, están condicionadas por esta palabrita, por la palabra dinero. Pero resulta que en la Declaración de los Derechos Humanos del año 48 se habla de que tenemos derecho a un montón de cosas, no voy a estar insistiendo en ello. Sin embargo, la primera condición, el primer derecho que se debería tener es el derecho al dinero. ¿Por qué? Porque en un sistema capitalista criminal como en el que estamos metidos, resulta que esa palabrita no existe. Tú tienes derecho a vivienda. Ah, pero si no tienes dinero, lo siento, chico, te quedaste sin vivienda. Oiga, que usted tiene derecho al agua. Ah, pero no tienes dinero, lo siento, chico, te quedaste sin agua. Resulta que ese primer derecho no está recogido en la Declaración de los Derechos Humanos del año 48 y en casi ninguna constitución. Es decir, nos venden hipócritamente la idea de que tenemos derechos, pero resulta que el dinero con el cual lo vamos a resolver no lo tenemos. ¿Por qué? Porque el dinero es propiedad de unos señores a los que nos gusta llamar bancos, los banqueros. Entonces nos encontramos que sin dinero no hay derecho, pero resulta que como consecuencia de que vivimos con el dinero como eje central de nuestra existencia, me gustaría que alguien me demostrara que puede vivir sin dinero. Nos encontramos que la estructura piramidal en la que vivimos es consecuencia de esa palabra en la que aquellos que tienen mucho dinero tienen poder y sobre todo tienen la capacidad de tomar decisiones para influir en la vida de los que están debajo. Los que tienen más dinero están arriba y los que tienen menos dinero están abajo. Pasa la siguiente. De una manera detallada, esa pirámide que les puse antes, aquí lo tienen el 90% pequeños y medianos empresarios, autónomos, asalariados, jubilados, parados, amas de casa, indigentes, en fin, todo lo que quieran. Constituimos el 90% de las personas de este planeta. Y encima de ellos tenemos a ese 9% más el 1%, como llama Vicente Navarro. No todo es el 1% y el 99%, eso no es así. El 1% son los grupos familiares de gran poder y el 9% son esa élite, vamos a decir, intelectual, catedráticos y demás, pagados muy bien para que estén al servicio de estos grupos familiares y conseguir todas esas normas y todos esos principios con los cuales el 90% está creyéndose que todas estas personas están ahí para ayudarnos. Y eso no es verdad. Están para servir al gran capital que está aquí arriba. Pasa a la siguiente. En la cúspide de toda esa pirámide nos encontramos una serie de cosas. No me voy a entretener mucho, ahí está escrito, desde los altos cargos de la administración pública, los partidos políticos, los medios de comunicación. Encontramos los organismos internacionales, multinacionales, grandes bancos. Y llegamos a lo que aparentemente yo suelo ir poco, que son los grandes bancos centrales. Bajo mi punto de vista, el meollo de la cuestión está ahí. ¿Por qué? Porque en los bancos centrales se gesta la moneda, es decir, se ponen las condiciones con las cuales todos nosotros comemos. Es decir, las condiciones de la moneda en este planeta se fijan aquí en los bancos centrales. Luego, aparentemente, parece que está por aquí en los partidos políticos donde se gestan todo eso. Y no es verdad, las órdenes vienen de aquí arriba. Y sobre todo del BIS, que es el Banco Central de todos los bancos centrales, que incluso en uno de los pisos del edificio que está en Basilea, fundado en 1930, entre otros por miembros de la familia Rossi, este banco es un banco privado constituido por todos los grandes gobernadores de los bancos centrales del mundo. Ahí se reúnen, allí deciden cómo tenemos que vivir nosotros. Entonces, en este banco, en una planta, está el comité de Basilea, en 2 plantas me parece que son, se reúnen allí los 13 grandes gobernadores del mundo, Estados Unidos, Alemania, Japón, etc. Y allí marcan las pautas. Pero lo que sorprende de todo esto es que lo que se llama Reserva Federal Americana
que suena bien, parece que es una reserva, parece que es federal, es un banco privado. Lo repito por si no lo han oído bien. Es un banco privado. Cuando un banco es privado, su objetivo no es servir a la población, su objetivo es tener beneficios económicos para ellos. Sin embargo, para nosotros nos dicen que están al servicio de la ciudadanía. Les puedo dar un dato de la Reserva Federal Americana. Con motivo de la crisis en el año 2007-2008 de la hipoteca subprime, nunca había tenido una auditoría pública, porque es un banco privado. Le hicieron una auditoría pública por lo que se llamaría el Tribunal de Cuentas de España, y resulta que en el año 2009-2010 se le detectó que habían prestado 16 billones de dólares sin el permiso del Congreso a los grandes bancos americanos, JP Morgan, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Citigroup, es decir, todos esos grandes bancos recibieron 16 de burro, de billones de dólares para ellos, al 0,25%. A nosotros nos lo dan al 5, al 6 o al 20, a Grecia, por ejemplo, y sin embargo entre ellos se lo prestan al 0,25%. Hay un instituto privado, independiente, Levy, que descubrió, entre los cuales están los premios Nobel Stiglitz y Krugman, y una persona muy importante también en el mundo de la economía, descubrió que no fueron 16 billones, sino fueron 29 billones, con B de burro, casi la mitad del Producto Interior Bruto de todo el planeta. Resulta que este banco, la Reserva Federal Americana, se permite repartir dinero entre todos los grandes bancos de este mundo, y sin embargo no permiten que las familias, por ejemplo, las familias que recibieron las hipotecas subprime, sobrevivan en unas condiciones mejores de las que le dejaron cuando ellos empezaron a dar créditos durante la década de la burbuja inmobiliaria. Esto es lo que les doy ese dato para que vean lo que es el potencial de un banco privado que tiene la moneda de la divisa del planeta controlada por entidades privadas, grupos familiares poderosísimos que lo dominan. El Banco Central Europeo, como dice Vicente Navarro, es el lobby de la banca alemana y controla Europa. Banco de Inglaterra, un banco privado, creo que fue nacionalizado en el año 48, pero es un banco privado, y así sucesivamente. Bien, me he entretenido más de la cuenta para el tiempo que teníamos, pero quería hacer hincapié en lo que es... Estamos bien. En lo que es el Banco Central. Como verán ahí, después de hablar de lo que es la pirámide en la que estamos metidos, quería hacer hincapié porque me he dado cuenta de que cuando se habla sobre la renta básica, quería hacer ese inciso, hay una especie de prejuicio muy extendido en la sociedad, y es la que el hablar de renta básica es hablar de dinero y por lo tanto es hablar de corrupción. Es decir, el dinero corrompe a la gente. Es una idea muy extendida, eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces, cuando se va a hablar de ahora aquí de la renta básica, tenemos que tener presente de que ese es un prejuicio equivocado, bajo mi punto de vista, porque aunque es cierto que el dinero en manos de determinadas personas puede corromper, evidentemente puede corromper, de la misma manera que él dice el dinero no da la felicidad, o sí, depende de cómo se plantee, sí tengo que hacer la siguiente observación, y es que al relacionar muchas veces el dinero con la corrupción, no nos damos cuenta que al mismo tiempo lo necesitamos. Es decir, lo que intento aclarar con esta idea que estoy explicando es que en la medida en que criticamos el dinero, nos estamos olvidando de lo que lo necesitamos. Por lo tanto, si decimos, no, el dinero, yo no quiero hablar del dinero, lo que no podemos pensar es que decir, bueno, pues entonces vive sin dinero. Entonces, esto viene a cuento de que hay algunos artículos que he leído en los que se dice que si eres anticapitalista no puedes hablar de la renta básica. Es decir, dicho en castellano, bajo mi punto de vista, tú no puedes plantear cuestiones de dinero porque eso significa que eres un capitalista y por lo tanto vamos a desarrollar una sociedad que no es acorde con lo que queremos. Y sin embargo yo lo que tengo que decir es, vale, de acuerdo, tú no necesitas el dinero, por lo tanto quédate y vive sin dinero, ¿no? Este dinero es controlado por entidades privadas, como dije, y es propiedad de los banqueros. Ellos imponen sus condiciones. Y ahora lo que voy a explicar es cómo se crea el dinero mediante crédito. El dinero es un ente que cuando se
Se habla de él muchísimas veces. A mí me ha pasado explicarle a una persona cómo se crea el dinero y me dice, bueno, sí, el dinero te lo presta el banco y tú solo das con interés. Y por lo tanto, resulta que le digo, bueno, ¿y esta cantidad de dónde viene? Me hizo así, viene de por ahí. El dinero viene de por ahí. Entonces, evidentemente no viene de por ahí. El dinero no es el oxígeno es una cosa y el dinero es otra, ¿no? Entonces, aquí aclaro que el dinero se crea con crédito, se presta un capital y hay que devolver el capital. Aquí me quería entretener un poquillo. Con este esquema, y es lo siguiente. Yo lo llamo la trampa del crédito bancario, porque todos recordaremos a Zapatero reunido con los grandes banqueros de España para que por favor den crédito. Hombre, la gente está mal, denle un poco de crédito. Rajoy lo mismo, siempre su foto con todos los grandes banqueros, por favor den crédito, hombre. Bien, ¿qué es un crédito bancario? Todos habremos pasado, me da la impresión que todos habremos pasado por algún crédito, y es una cosa muy sencilla, ¿no? Tiene un primer paso y un segundo paso. El primer paso es que el cliente se acerca al banco y dice, señor banco, yo necesito 100.000 euros, por ejemplo, para comprar una vivienda. Y el banco, lo primero que debe hacer, no lo hizo durante la burbuja inmobiliaria, el crecimiento no lo hizo. Le hacen un chequeo al cliente y le dice, bueno, este cliente merece ser considerado como buen cliente y le vamos a dar el crédito. Muy bien. Una vez que se acepta por parte del banco que el cliente tenga este capital C de 100.000 euros, van a un notario. En el notario firman 3 cosas principales. La primera, me comprometo yo, cliente, a devolver la cantidad C. Segundo, me comprometo a pagar los intereses que este capital lleva aparejado. Y tercero, si no pago ni lo uno ni lo otro, pierdo la vivienda que pongo en garantía. Eso está claro, ¿no? Ese es el primer paso. Segundo paso, el cliente empieza a pagar. Normalmente vemos los préstamos como Pepito paga 500 euros, 600 euros. Oye, eso lo puedo pagar. Bien, estamos acostumbrados a ver la cantidad mensual. Y entonces el cliente paga esa cantidad mensual en forma de un principal y un interés, y el banco encantado de la vida. Pero vamos a ver esto con otra óptica. Con la óptica como le gusta el sistema neoliberal globalizador, vamos a verlo globalmente. ¿Qué quiero decir globalmente? Por cliente no vamos a considerar a Pepito, Antoñito, sino a toda la sociedad, por ejemplo la española. Gobiernos, diputaciones, ayuntamientos, cabildos, empresas, entidades jurídicas, partidos políticos, personas físicas, etcétera, como un gran cliente. Y todo el país pide un préstamo, que lo pidió durante la burbuja inmobiliaria. A la banca alemana, a la banca francesa, a la banca española. Vamos a poner que fuera 1 billón, con B, de euros. Y se lo pide al banco. Y el banco vamos a considerar que son los 6.000 bancos europeos que existen actualmente aproximadamente. Ese es el banco. Globalmente, como le gusta el sistema, que lo vean. Todo el cliente y todo el banco. Imagínense ustedes 1 billón de euros aquí. Y el cliente empieza a pagar 1 billón, y normalmente las hipotecas se suelen... 1 billón se suele... 1 billón de euros se suele considerar el doble a la hora de devolverse. Es decir, que las hipotecas suelen duplicarse, es decir, si yo recibo 1 billón, suelo dar 2 billones al cabo de 15 años, y como normalmente suelen ser 20, 25, resulta que España tiene que devolver el capital de 1 billón más un interés de 1 billón de euros. Hasta ahí todo de acuerdo, ¿verdad? O sea, es lo normal, toda la vida de Dios, como se dice en Canarias, ha sido así, y bueno, y es normal, ¿verdad? Voy a hacer 2 preguntas para captar lo que es la trampa del crédito bancario. La primera, en una relación banco-cliente, ¿quién tiene la autorización legal para crear dinero? ¿El cliente o el banco? No es una pregunta trampa, el banco, es así, ¿no? El banco es el que tiene la autorización, porque si el cliente crea dinero es un falsificador y va a la cárcel o a cualquier sitio. Esa es la primera pregunta, y la respuesta es que el banco es el que tiene autorización legal para crear dinero, esta cantidad. Si esa es la respuesta correcta, segunda pregunta, ¿de dónde va a sacar el cliente el dinero que no tiene capacidad para crear este interés que no existe? Cuando el banco solo creó C, ¿de dónde va a sacar el cliente esta cantidad? No hay respuesta. Ese interés nunca ha existido. Nunca ha existido. Solo hay 2 formas de devolver ese dinero, de las muchas que se puede imaginar cualquiera. Yo veo 2.
La primera, el cliente se postra a los pies del banco para que le diga, para preguntarle, ¿me puedes dar un capital que me permita pagar este interés? No funciona así en la sociedad, evidentemente, porque esto es una cosa interrelacionada y no se distingue con facilidad la movilidad del dinero. Yo lo que estoy haciendo es extraer una especie de limón, lo exprimo y estoy poniendo aquí, bajo mi punto de vista y de mucha gente, lo que ocurre con el crédito bancario para poder entender la barbaridad de crisis en la que estamos. Cuando el señor cliente va al banco y le pide un capital C para pagar este dinero, resulta que el capital C nuevo, de acuerdo, yo pago el interés, pero me aparece un interés nuevo. Pago el interés antiguo, pero como se vuelve a repetir el primer paso y el segundo paso, cada vez que yo pido un crédito para pagar un interés, termino pagando el interés, pero me aparece un interés nuevo, un interés nuevo, un interés nuevo. Es decir, puedo estar eternamente a los pies de la banca para poder resolver los créditos. Esa es la primera forma de resolver esto. Que el banco esté permanentemente dando crédito. Ahora actualmente no da crédito. Por eso está la agonía de los clientes, los pequeños clientes sobre todo, cuando se encuentran al dilema de que no tienen, debido al paro que existe, no tienen la capacidad para poder devolver estas dos cantidades. Y la segunda solución es que cuando no tiene capacidad para devolver esta cantidad más esta, pues se tira por el balcón, desgraciadamente, o pierde su casa, pierde su fábrica, pierde su coche, pierde su dignidad. La trampa del crédito bancario. Estamos a merced de los que creen el dinero. Si tuviera más tiempo hablaría de la reserva fraccionaria, hablaría de cómo es el recorrido del dinero, pero yo creo que como un aperitivo de lo que puede ser de lo que es la realidad del crédito bancario, aquí lo tiene. El 95% del dinero se inventa mediante el sistema de reserva fraccionaria. Es decir, la reserva fraccionaria quiere decir que como no todos los clientes no van de golpe al banco a retirar el dinero, ellos se dieron cuenta en la Edad Media, cuando tenían el oro y demás, no voy a enrollarme con eso, se dieron cuenta que como no van todos al mismo tiempo, pues si aquí me depositan 100 euros, dejo el 2% y el 98% lo voy multiplicando, de tal manera que haciendo una operación de ordenador, se sale que por cada 100 euros que ponga una persona en un banco, el banco está autorizado a multiplicar por 50 su dinero. Es como si a nuestras familias ahora nos llega una orden del Banco Central Europeo y les dice: señores, ustedes pueden multiplicar, si tienen 1000 euros, tienen 50.000. A los bancos se les permite. Porque claro, ellos son tan grandes que no se les permite otra cosa sino esto, ¿no? Y el 95% del dinero que existe actualmente es un apunte en el ordenador que es inventado por este sistema. ¿Qué ocurre? Que este sistema, con la forma de como hablé antes del crédito, favorece la concentración de la riqueza en pocas manos. Es evidente. Ellos multiplican el dinero de una forma tan monstruosa mediante el sistema del crédito que favorece la concentración de la riqueza en los dueños del dinero. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Sencillísimo. ¿Cuál es el negocio de los bancos? Prestar dinero. Prestar dinero es deuda. ¿Qué supone la deuda? Pues cuando hay las crisis económicas en una época de expansión, suelen hacerlo así, le dan mucho crédito a la gente, sube y todo el mundo contento. ¿Se acuerdan de los felices años 20? Películas del Charleston y demás. Eso abundó muchísimo, ¿no? Eran felices. ¿Y saben por qué? Porque durante la década esa del 1920 al 1929 hubo muchísimo dinero. De tal manera que la bolsa creció, la gente se sentía muy feliz y demás, y ocurrió que al llegar en octubre, el viernes negro del viernes de octubre del 1929, por una desgracia de esas que ocurren, casualidades entre comillas, un banco quebró y arrastró al resto. La Gran Depresión, la conocen, se suicidaron, hubo bancos que se vendieron a €1, es decir, una barbaridad. Es decir, hubo mucho movimiento de dinero, prestaron mucho dinero, que es deuda, en un momento determinado los bancos quiebran, hay que recoger el dinero y como por lo que les explicaba antes de la trampa del crédito bancario, al no reponer dinero no hay forma de devolverlo, entonces tienes que vender a precio de costo.
Y es ahí cuando aparecen los fondos buitres y las grandes multinacionales y las grandes empresas que dicen, ustedes el servicio público no sirve, lo ven, tenemos que venir nosotros a resolverlo. Y es entonces cuando tienen la excusa perfecta para que los ricos sean más ricos. Esa es la explicación, no hay más, por más vueltas que le den. Crea empobrecimiento generalizado y dependencia, o lo que es lo mismo, esclavitud, del que más dinero tiene. Sin embargo, la realidad es otra. Si nos ponemos y si fuéramos empoderados, claritos, diríamos las riquezas de todos, porque las hemos creado entre todos, ¿no? Okay. Esto que he dicho lleva consigo una cosa que es la realidad social. La realidad social en el caso de España, con la población total, nos la encontramos dualizada. Por un lado tenemos una población que trabaja y tiene dinero. No voy a entrar en el concepto de trabajo, empleo, para no enrollarme mucho. Y por el otro lado tenemos los que no trabajan y no tienen dinero. Y en medio que tenemos lo del trabajo precario, que tiene una pierna aquí un par de meses y otra pierna aquí en otro par de meses. Pero en el fondo estamos hablando no de pocas personas. Aquí en esta parte estamos hablando de más de 20 millones de personas. Seres humanos supeditados a una realidad económica que he intentado explicar. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando una persona tiene trabajo y tiene dinero? En general, pues sabiendo la crisis que hay, tiene un ojo fuera, que sabe que hay 5 o 6 personas en la puerta en su empresa, esperando a que él se equivoque para ser sustituido, o que trabaje 10 horas o 12 horas porque no se va a la calle. Es decir, que nos encontramos en una situación idónea para que estas personas que tienen trabajo pues estén con un cierto descontento y una cierta psicosis. No voy a enrollar mucho más, sino simplemente ir ahora aquí, que esto sí enlaza con lo de la renta básica. ¿Qué pasa cuando las personas no tienen trabajo y por lo tanto no tienen dinero? Bueno, pues que somos muy buena gente y decimos, bueno, pues la gente hay que dar una ayuda. Faltaba más, ¿no? Eso sí, le tenemos que decir, mira, ustedes que son pobres, me lo tienen que demostrar. No sea que venga don Emilio Botín, se me ponga en el colegio y le vaya a dar una sub-18, imposible. Hay que coger a los pobres y a ponerlos en coro. Me tienen que demostrar que son pobres, porque si no, no le doy ayuda. No sea que estén trabajando y le vaya a tener 2 ayudas, 300 euros que van a pasar. Perdonen la ironía, pero esto a mí me revuelve las tripas. Resulta que las ayudas económicas, estas ayudas económicas, que todo el mundo la ve bien, parece, en una sociedad como la que tenemos, se caracterizan por 3 cosas. Primero, es de carácter familiar, normalmente. Se le da con condiciones, faltaba más. En cuanto haya trabajo, tienes que perder la ayuda económica. Y además resulta que es solo para pobres, pero no para todos los pobres, porque con los recortes resulta que tenemos un presupuesto determinado y los pobres son muchos más. Pues dicen, pues de aquí para abajo sí reciben ayuda y el resto de los pobres, pues no sé, que hagan lo que quieran. Da igual, porque lo que importa es el gran capital, ¿no? Entonces, quedémonos con estas características de las ayudas económicas condicionadas para que vean el potencial que tiene la renta básica con respecto a estas ayudas económicas, que parece que es la única alternativa que tienen los pobres para poder vivir. Sí. Entonces, ante esas circunstancias, hay personas que dicen que no importa, eso, bueno, llegaremos a un estado más justo, en fin, en general, no voy a entrar ahora en ideologías políticas, simplemente decimos una sociedad más justa, un pleno empleo, desmercantilización, salario digno, pensiones públicas, servicios públicos, ayuda a los pobres, llegaremos a eso, y yo me pregunto, con personas en estas características que se sienten excluidos de la sociedad, ¿podemos alcanzar algún día eso? Deberíamos. Pero yo lo veo muy complicado y muy difícil. Y con personas que tienen trabajo y sabiendo que se pueden quedar sin trabajo, tienen el empoderamiento de decir, vamos a mejorar esta sociedad. Yo lo pongo en cuestión, lo pongo en interrogante, porque, en fin, son cuestiones ya, apreciaciones personales y que cada cual saque sus conclusiones. Ya para terminar voy a hablar de alguna serie de datos que es una especie de extracción de lo que he estado diciendo para que veamos cómo se encuentra la sociedad en general. Esto está extraído de Redescan, que ellos tienen muy bien elaborado todos estos datos y que merecen el reconocimiento, ¿no? Yo simplemente lo voy a poner aquí y he subrayado algunas cosas importantes. 8 millones en el umbral de la pobreza. 8 millones de personas. 1,5 millones de habitantes sufren pobreza extrema y alta exclusión social. 3 millones de personas, este dato lo dijo una persona del Partido Socialista el otro día en televisión, lo tengo que decir porque lo dijo él, ya son datos de hoy día, 3 millones de personas sin ninguna ayuda. Es
ejecuciones hipotecarias en el año 2013, que ya estamos actualizados, creo que fueron 180 familias desahuciadas al día. Al día. ¿Pasa? Empobrecimiento en Canarias, antes lo dijo también Fernanda, aquí hay algunos datos. 1 de cada 3 residentes en Canarias está en la pobreza o precariedad social. El 21% de los hogares bajo el umbral de la pobreza. Esto es indignante, ¿no? Que todavía nos sigan vendiendo la idea de que no, espera, ya se resolverá. ¿Sí? Sí. Riqueza en el mundo se destruye la mitad de la comida producida. En el Estado español 8 millones de toneladas al año. En el Estado español hay 26 millones de viviendas, de las cuales 3 millones y medio están vacías y mucha gente sin casa. Este cuadrito es de la revista Forbes. ¿Quiénes son los más ricos y la cantidad de dinero que tienen? Carlos Elí, Bill Gates, Warren Buffett, Amancio Ortega, 69.000 millones, 70.000 millones. Yo sobre esto quiero decir una cosita, porque nos venden la moto y a veces la compramos, ¿no? La revista Forbes suele hacer hincapié en estas cantidades, en estos personajes que son riquísimos y nos hacen ver de que si tú trabajas 30 horas al día, serás tan ricos como ellos. Nos venden la idea capitalista esta. Eso es lo que quiere la revista Forbes, bajo mi punto de vista. Sin embargo, por encima de estos señores, hay gente mucho más rica que no aparece. No aparece. Familia Rothschild, Rockefeller, Morgan, están ahí. Lo que pasa es que no son cabezas individualizadas, sino son grupos familiares. Grupos familiares que manejan billones de dólares. Pero no aparece porque hay de él como se arregla por él. ¿Sí? En el año 2012 se registró el récord de personas enriquecidas del mundo. Curioso, cuanto más crisis hay, más ricos. En España creció un 5,4%. Los banqueros cobran una media de 2,4 millones de euros de partida. Lo que decía antes Fernanda. 4.000 personas tienen el 80% de la riqueza en Canarias. 1.000 personas tienen una fortuna de 4.000 millones de euros en Canarias. Gasto militar. Para matar a la gente si hay dinero. 80 millones de euros diarios. 31.000 millones de euros que pagamos todos para que se mate la gente. Bien, por todo esto, el objetivo al que quiero llegar y que deberíamos tener en cuenta es que mientras no controlemos el dinero, los ciudadanos, estaremos supeditados a los pies del que lo controla. Es decir, hay dos opciones. O el dinero lo ponemos bajo nuestros pies, o nosotros estaremos siempre a los pies del dinero, o lo que es peor, a los pies del que controla el gran capital. ¿Por qué? Porque las personas que quieren resolver un problema, el que sea, siempre pasa por el dinero. Problemas de educación, no hay dinero. Problemas de sanidad, no hay dinero. Cierran plantas de hospitales, no hay dinero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el dinero, al tenerlo controlado, grupos poderosísimos, nos encontramos que ellos tienen la sartén por el mango. Entonces, mi propuesta, dentro de las posibilidades que tengamos, es la nacionalización del dinero. Además de nacionalizar Telefónica y todas las empresas estas que se privatizaron en su momento, tenemos que llegar a entender que si no controlamos los bancos centrales democráticamente y con transparencia, yo entiendo que es dificilísimo resolver cualquier cosa porque vivimos en un planeta monetarizado. Mientras no tengamos el control de estas entidades, imposible. Igual usted me dirá, era un exagerado, o sea, bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero la realidad, tal como la veo, después de manejar muchos datos, va por aquí. Entonces uno puede decir, bueno, eso tiene tela, ¿no? Tiene tela. Sin embargo, tenemos que entender que un paso importante es la renta básica. ¿Por qué? Porque nos permite darnos cuenta de que el dinero se puede repartir. Eso es posible, la renta básica se puede repartir. Es posible, se han hecho cálculos y es posible. Entonces cuando hablamos, hombre, es que los ricos son muy ricos y que los banqueros son unos sinvergüenzas, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, y hay una propuesta de la renta básica. ¿Por qué no la apoyamos? Repartamos la riqueza. Ah, no, pero es que hay un prejuicio que el dinero corrompe a la gente. Y lo mejor es no tener dinero. Que se lo digan a los que se están siendo desahuciados. Entonces, bajo mi punto de vista, hay una lógica, para mí, tosuda, ¿no? Es decir, o controlamos nosotros el dinero, y en la renta básica no más que controlar un poquito la renta básica con el dinero. ¿Para qué? Para que tengamos en nuestras manos una herramienta de transformación social, porque cuando tenemos dinero tenemos poder. Mientras no tengamos dinero estaremos siempre con la mano así, esperando a que alguien me ponga algo. Bueno, ya yo he terminado con esto y doy paso a Marta para que hable sobre la renta básica.
Bueno, lo que habíamos comentado. ¿Alguien necesita una aclaración importante sobre lo que ha dicho él? Es un buen comunicador, son unos buenos entendedores. Pasamos a la renta básica que va a poner Marta. Una pequeña pregunta. Si no me equivoco, además es más divertido el tema porque los bancos centrales crean dinero también mediante préstamos, ¿no? Por lo tanto, se supone que todo dinero que se crea encima viene aparejado los intereses, por lo tanto, cada vez lo que hay es también más deuda para con los bancos centrales, ¿no? Sí, Sí. Para poderla pagar depende de que el Banco Central emita más dinero, que aumente la masa monetaria y se pueda pagar dinero e intereses, ¿no? O bueno, si se hagan más préstamos y que el apalancamiento y todo eso. Sí, vamos a ver, el dinero real efectivo, que ese dinero que cuando tú pagas, eso lo crean los bancos centrales, son los únicos que tienen la potestad de hacerlo. ¿Y a quién tiene la autorización? En el caso del Banco Central Europeo, ¿a quién le da, a quién puede prestar? Porque lo dicen los propios estatutos del Banco Central y del Tratado de Maastricht, me parece que el Banco Central no puede prestar a los gobiernos, pero sí le puede prestar a los bancos comerciales, a los bancos privados. Entonces, cuando un banco privado necesita liquidez, recurre al Banco Central y el Banco Central se lo presta con interés, pero suele ser un interés de entre amigos, ¿no? No te va a poner mucho, ¿no? Un 0%, un 1%. Eso sí, cuando se lo prestes tu banco privado a Grecia, se lo prestas al 20%. Es decir, son de auténtica, no sé, pongan el adjetivo que quieran. Hemos dicho 5 minutitos solamente para lo específico que no hayan entendido, porque luego viene el debate. Perdona, me refería a eso, algo que no hayan comprendido para poder avanzar. Es que luego verán que va a encajar. Oh, qué pena, te pido lo mejor. Pasamos a la renta básica y entonces enlazarán todo lo que tienen aquí. Y, perdona, pregúntame, va. Es que lo siento, pero como estamos en jornada de formación y de familia, a mí Sí, me señor. gustaría ir a los fundamentos. Venga, claro que sí. Mira, de compañero a compañero, me parece que has hecho un análisis un poco reduccionista. Yo no creo que todo se solucione con dinero, ¿no? Y no creo que las necesidades básicas sean solo dinero. Por eso no creo que todo se vaya a solucionar con dinero. Creo que hay otras necesidades básicas y si miramos el comercio mundial, quizá nos indican por cuáles son los placeres, las necesidades o los deseos humanos. O sea, el primer tráfico es el de drogas, el segundo es de prostitución y el tercero es de armas. O sea, tenemos a Eros, ¿no? Tenemos a Tánatos, tenemos al sexo, ¿no? Tenemos a la destrucción, la Serás muy breve, muerte. ¿verdad que sí? Yo no. Sí, no, Me callo. sí. No. Yo por mí, pues, no, Bueno, como pues, quiera. aquí Sí. el- Ya que estaba Venga, siguiendo, sí, que venga, crear venga. para no dejar terminar, no dejar a mitad el tema, sí. Bueno, simplemente eso, me parece que la vida humana es muchísimo más compleja, ¿no? Y si, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial empieza porque Hitler no tiene dinero, pero entonces se va al poder, a la erótica del poder, a destruir a los judíos, a conquistar territorio. Me parece que a veces el conquistar territorio, ¿no? el afán de poder, el poder a veces es más que el dinero. Entonces, a veces el dinero es un símbolo del poder, pero que la necesidad básica es la del poder, la del sexo, la de la dominación, la de la destrucción, o la de la creación. Mira, estoy de acuerdo contigo, ya me respondes por si no. Mira, estoy de acuerdo contigo. Realmente el ser humano es más complejo que el simple dinero. Yo lo que intento transmitir aquí es mucho más sencillo. Y es que para poder controlar las mafias de la droga, para poder controlar el sexo, para poder controlar las armas, si no tienes dinero no lo puedes hacer. Es decir, tú tienes detrás de ti el poder, pero dices, ¿para qué quiero poder si no tengo la herramienta para esclavizar a estas chicas que me traigo de la India, por ejemplo, para esclavizarlas? Si no tengo dinero no le puedo comprar el billete de avión, por ejemplo, y me las traigo a España. Es decir, que detrás de la palabra poder, detrás de la ideología, si tú no lo materializas con una herramienta, no existe. O sea, tú puedes tener mucho poder, pero sin dinero es imposible. Entonces lo que intento transmitir es que por mucho que uno tenga aspiraciones, al final tiene que recurrir a alguna triquiñuela para unirte a la banca para que te puedas tener ese dinero que sin el cual tú no puedes ni tener la mafia, no puedes tener el armamento, no puedes tener la droga, no puedes tener la prostitución controlada. De hecho, las personas se animan a prostituirse porque les engolosinan con una cantidad de dinero que le van a dar. Si no tuvieran esa golosina del dinero, probablemente no la tendrían. No podrían conseguir la prostitución. Y ahora hablamos de la renta básica.
A ver si me da la voz, porque siempre me dicen que no tengo, que es verdad que tengo poca voz. Primero que nada, creo que los tres queríamos, pero por las prisas no dimos gracias a todos los organizadores de Izquierda Unida, a Mari especialmente, que bueno, me parte del trabajo, por invitarnos y por permitirnos explicar aquí un poquito lo que sabemos de la renta básica, ¿vale? Y después, en cuanto a la presentación, que decía Mari, decía, no me gusta que me digan desempleada. Miren, no, yo no escondo que estoy en situación de desempleo. Lo que sí propongo, y creo que los cambios se producirán, una transformación realmente se producirá también a través de las conciencias. Cuando empecemos a definirnos no por el empleo que ejercemos, sino por las personas que somos, por quienes somos, creo que habremos avanzado mucho. No diremos electricista, profesor, no sé, visitador médico, maestra. Diremos, somos personas, somos lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que queremos, lo que proyectamos, lo que amamos, lo que deseamos. Y sin embargo estamos todavía, ¿verdad? El trabajo sigue siendo central en la vida, a pesar de que somos 6 millones de parados. Luego, definir a 6 millones de personas aproximadamente como parados, realmente significa que todavía tenemos mucho que avanzar, nosotros mismos, nosotros mismos. Esa es mi particular impresión, ¿verdad? Y quería transmitírsela para decirle por qué pienso que tratar a una persona así desempleada, ¿verdad? Es reducirla a una etiqueta, ¿no? Un poco. Miren, he elegido esta para comenzar porque, como saben, está el lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad, y a pesar de ser del año de la corneta, sin embargo no tenemos ni libertad, ni fraternidad, ni igualdad. Sobre todo fraternidad, de luego, es algo que se dejó hace mucho tiempo. Les propongo que lean esto, a ver si lo entienden, ¿verdad? A ver si lo entienden. Esto está sacado de, lo leí el otro día, el 2 de abril, y lo decía la Confederación Canaria, ¿se me oye? La Confederación Canaria de Empresarios, ¿vale? CEPIME. Y miren lo que decía para que vean qué ánimos tengo y qué ánimos debemos tener, ¿verdad? En suma, la evolución de los datos de paro y afiliación confirma la progresiva recuperación del empleo en las islas, que se prolonga desde el pasado verano, cuyo ritmo podrá ir incrementando gradualmente la intensidad conforme avance 2014, aprovechando el liderazgo de los servicios en un contexto de elevado dinamismo del turismo. ¿Qué les parece? Qué bueno, ¿verdad? Es para sentir un optimismo. Yo me sentí estupendamente bien, ¿no? Me sentí muy bien. Y por eso les cuento, por otra crisis como esta, evidentemente, claro. ¿Quiénes están beneficiando de esta gran recuperación, este éxito, ¿verdad? Este éxito maravilloso, pues ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Ya sabemos quiénes son. Me decía, qué claridad de confusión, cómo nos engañan, cómo nos engañan es cómo están diciendo que nos recuperamos y todos los días nos recuperamos. Es más, es que, perdonen porque esto lo saca el periódico de hoy, y yo es que alucino cuando veo que dicen, el turismo y el esfuerzo fiscal colocan a Canarias a la cabeza de la recuperación. Y se quedan tan panchos. Este es el lenguaje que todos los días estamos recibiendo y leyendo, ¿verdad? Aquí no pasa nada, vamos a salir todos muy pronto de esto, ¿no? Y después, cuando dicen de la reforma, Montoro anuncia que la reforma fiscal ahondará en incentivos a los ciudadanos. No sé si ustedes han oído hablar de la reforma fiscal del Comité de Sabios. Es un desastre, pero es lo contrario de lo que defendemos todos los que nos sentimos, digamos, a la izquierda, un poco lo que defendemos la justicia y la igualdad social, ¿no? Todo lo contrario. No solamente lo digo porque me pareció tan digamos, es un ejemplo tan claro de cómo nos engañan, de cómo nos mienten, que quería decir. Llegar a rico me costó lo vuestro. Claro que me costó llegar a rico, claro que nos costó lo vuestro es lo nuestro, nos costó lo nuestro. Y estas son algunas de las cifras que no voy a incidir porque ya Sergio las estuvo diciendo, pero bueno, que son, como ven, pasmosas, ¿no? Espantosas. En desempleados tenemos, esto ya es más reciente porque ahora salió un informe, no se lo saben, Cáritas publica el informe FOESA y acaba de salir hace muy poco, al final de marzo.
el informe FOESA, y ahí Cáritas, que son unos bolcheviques, como ustedes saben, unos rojos, unos revolucionarios tremendos, ¿no? Por eso nadie los quiere, por eso el ministro Montoro dice que hablan. Pues bueno, estos son datos del informe FOESA, ¿no? Y estamos así de bien. Como eso un poco, todavía parece que van a seguir, porque el FMI y todo el organismo, la Troika, etcétera, dicen que van a seguir recortando, van a seguir abundando en las reformas, la reforma laboral se quiere profundizar un poco más, y van a seguir cada viernes seguramente, pues, a base de reales decretos, pues, dándonos buenas noticias. Ese informe también dice algo que es realmente ya muy significativo, y es que España, junto con Rumanía, nunca sabía si se dice Rumanía o Rumania, yo siempre digo Rumanía, el estado con mayor desigualdad, y que estamos también a la cabeza de los países con mayor índice de pobreza. Ese es el éxito y la recuperación económica. Eso es todo lo que hemos conseguido con las políticas de ajuste y austeridad y recorte, ¿verdad?, que llevamos tantos años. Nos llaman parados, pero en realidad quieren decir población sobrante. Realmente somos población sobrante para ellos. Somos sobrantes, somos culpables, somos aprovechados, somos unos listos, además, vivimos del cuento y digamos que defraudamos cuando cobramos un subsidio, una prestación, etcétera, etcétera, etcétera. Somos los culpables de todo lo que nos pasa. Los culpables nosotros somos nosotros. Estas también son estadísticas, digamos, esta última etapa es la del último trimestre del año anterior, del año 2013, y la próxima, ya estábamos por 33,18, porque también escogió la temporada navideña, que también tampoco fue para echar campanas a vuelo. Y tengan en cuenta que a final de abril va a salir un nuevo dato de la EPA. La EPA es la encuesta de población activa, como saben, no es el paro registrado que llaman. Es muy importante diferenciar esto, porque cuando hablan de paro registrado, figuran menos personas y ustedes dirán, nosotros decimos, ¿cómo es posible que sean menos aquí y de repente a la EPA sean más? Se cuentan en diferentes formas. La EPA es una encuesta y el paro registrado lo que estamos apuntados al Servicio Canario de Empleo. No todos estamos apuntados al Servicio Canario de Empleo, no todos vamos a la demanda. La gente que se cansa de estar en el Servicio Canario de Empleo, que se rían de él, hay gente que la que se cansa que lo humillen, ¿verdad? Bueno, pues la encuesta, tengan un dato importante que me enteré hace unos días. Van a modificar la forma en que cuantifican los datos de la EPA, con lo cual, además, vamos a hacer menos parados. Vamos a hacer menos porque ellos, los datos los van digamos, modificar de tal manera que nos van a beneficiar a todos, van a ser unas cifras mucho más positivas. Son así. Esto me salió medio borroso ahí, pero bueno, esto es también del otro día, de Montecruz. No sé si se lee bien. El paro subió en Canarias de 1.946 personas en marzo. Menos mal que en el 2099 las cosas eran mejor. En el 2099, efectivamente, sí. A largo plazo, todos muertos, ¿no? Como decía Keynes. Pues si alguien no lo ve bien, no ve lo bien que va todo, perdón, es porque no cierra los ojos adecuadamente. O sea, si después de todos estos datos nos sigue diciendo que estamos recuperándonos y que todo está estupendamente bien y que hoy nos dicen, fíjense, el turismo, el esfuerzo fiscal, estamos mejorando y tal, entonces yo estoy ciego. Yo no, muchas personas estamos ciegos. Bueno, y ahora con esta introducción les empiezo a hablar de la renta básica. Este logo, digamos, el que vamos a utilizar en la campaña de la ILP, Iniciativa Legislativa Popular, que ya está en marcha, para, digamos, está en marcha la recogida de firmas para que, si conseguimos 500.000 firmas, es a nivel estatal, pues pueda ser, digamos, debatida. Puede ser sometida a consideración, ¿verdad? Sí, solamente sometida a consideración. Pero bueno, es un triunfo ya que la hayan admitido a trámite, porque muchas ILP ni siquiera consiguen pasar ese paso específico. Defino lo que es ya, digamos, al grano. La renta básica es el ingreso individual y periódico o asignación monetaria que tiene derecho a percibir cada persona, universal, por tanto, cada persona,
sin importar si trabaja de manera remunerada o no, incondicional, de cuantía suficiente para cubrir sus necesidades materiales básicas. Este es el concepto que muchas veces nos choca y sobre el que vamos a explicar un poco más. Ingreso individual, periódico, con carácter universal porque corresponde a cada persona, no a una unidad familiar como ahora. No importa que trabaje de forma remunerada o que no trabaje, o que no desempeñe, perdón, un empleo, y con una cuantía suficiente para cubrir las necesidades materiales más importantes. Ese es el concepto. Un fundamento, digamos, de filosofía política y de derecho muy importante, me voy a poner así porque soy chica, no lo veo bien, es el derecho a la asistencia. Miren, el derecho a la asistencia es lo que dice ahí, es el derecho incondicional de cada persona a tener cubiertas sus necesidades materiales para asegurarse una vida digna. El derecho a la existencia. Si no existe el derecho a la asistencia, el resto de derechos no sirven. No podemos disfrutar del resto de derechos. Es algo completamente, me parece que sale de, ¿verdad?, de perogrullo, de cajón, ¿no? Y fíjense cómo esto no es nada nuevo. Fíjense cómo no es nada nuevo. ¿Se acuerdan de Robespierre, verdad? Robespierre, ¿verdad? El revolucionario francés. Pues fíjense lo que dijo Robespierre. De todos los derechos, el primero es el de existir. Por tanto, la primera ley social es aquella que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios para existir. Esto es lo realmente revolucionario de la renta básica. Tener derecho a existir. No la caridad de que alguien nos permita existir, nos dé permiso para existir, sino tener el derecho de existir. Y a partir de ahí ya podemos ejercitar nuestros derechos, podemos, ¿verdad?, desarrollarnos y proyectarnos hacia el futuro como pensemos, como queramos, como podamos, etc. Ese es el derecho, digamos, la existencia es un derecho básico. Es más básico. Ya lo explicó Sergio, pero lo paso muy rápido. No son renta básica, por ahí van a hablar, si ponen en Google renta básica, van a encontrar 40.000 millones de nombres de renta básica. La emancipación, de inserción, renta mínima de inserción, renta social básica, renta de inclusión social, renta activa de inserción, garantía de ingresos. Eso no son la renta básica que estamos defendiendo aquí. No nos confundamos, porque hay una cierta confusión. En España no existe ahora mismo una renta básica como la que estamos defendiendo aquí, como la que defiende esta ILP. No existe. Existen este tipo de renta, que son salarios de pobre. Demuestre usted sus llagas, demuestre usted sus miserias, y si la demuestra, y si nosotros consideramos que existe presupuesto también, y que usted le da suficientemente pena, ¿verdad?, consigue dar una pena, etcétera, etcétera, nosotros vamos a ver si le damos un subsidio, porque no llega a todo, un subsidio que es una cantidad mínima, ridícula, con la que las personas no pueden realmente, malamente pueden sobrevivir, malamente. Pues esos son, digamos, lo que explicaba antes Sergio como salarios de pobreza, no salarios de pobreza. Condiciones de la renta básica, esta me parece que es muy importante saber. Voy a incidir en las características que antes las dije en el concepto, pero ahora una por una. Individual, porque no es la familia, sino la persona individualmente quien es el sujeto de este derecho. No es que lo reciba como ahora un subsidio, porque en la familia se recibe el subsidio, no. Es que lo recibe cada persona, porque el derecho es individual, es universal y es un derecho de la persona, un derecho humano, o sea, del ser humano, no la familia. Universal. Es para todos y cada uno de los ciudadanos, sin que haya algún motivo que justifique ninguna exclusión. O sea, todos los ciudadanos. Aquí después, si quieren, preguntan, porque todo esto se da pie a debate y pregunta, ya lo sé, y si quieren más adelante ya. Es incondicional, no está sujeta al mercado de trabajo y el nivel de ingresos tampoco justifica ninguna discriminación. Quiere decir que lo puede cobrar, la puede percibir, la percibiría cualquier persona, tanto si no tiene ningún ingreso, como si se trata de Amancio Ortega, el dueño de Inditex, ¿verdad?, o si se trata de Botín, toda persona, porque es un derecho universal, ¿no? Y la cuantía. La cuantía a percibir por los ciudadanos y ciudadanas será como mínimo la equivalente al umbral de la pobreza. El umbral de la pobreza es una medida que está ya, digamos, estándar, ¿no?, que está estandarizada, y que hoy, la cantidad a percibir hoy con datos de Eurostat, porque se saca de Eurostat, son 645,33 euros mensuales. 645,33.
Una pregunta que surgirá es, bueno, ¿y dónde sale el dinero para pagar esto? Porque, ¿dónde sale el dinero para financiarlo? Para empezar, presupuestos básicos son la cantidad de renta básica está por encima de la pobreza o es igual o por encima. No está sujeta al IRPF o al impuesto sobre la renta, ¿vale? Sustituye a toda prestación pública monetaria inferior. Por ejemplo, si nosotros cobramos un subsidio de 400 y pico euros, digamos que ya no vamos a cobrar ese subsidio, vamos a cobrar los 645 de la renta básica. Y deberá ser complementada cuando sea inferior a la prestación pública monetaria. Quiere decir que si cobramos una prestación económica, una prestación, digamos, por desempleo de 1.000 euros, no sé quién la cobre, pero el que la cobre de 1.000 euros, ¿verdad? Pues esa será la prestación que sigamos cobrando, ¿vale? La renta básica se complementaría hasta ese montante de prestación. No sé si... Y la renta básica es acumulable a otras rentas. ¿Esto qué significa? Que usted puede seguir trabajando, buscar un trabajo, ¿verdad? Hacerse autónomo, crear una empresa, dedicarse a emprendedor, como está ahora comentado y de moda, ¿verdad? O lo que usted quiera. Otra cosa que se suele confundir, que la gente suele llamar la atención es, bueno, entonces si nos dan esto nos quitan todo lo demás. Ya no tenemos ni sanidad, ni educación, ni nada. No, señor. Se financia todo lo que se financia actualmente, o sea, sanidad, educación, servicios sociales y todo lo que es el gasto público, y además la renta básica. Aunque parezca que hasta cuenta la pata, y esto no es posible. Sí, señor, es posible porque además se han hecho simulaciones, ¿verdad? Para verlo. O sea, no estamos quitando ni sanidad, ni educación, ni servicios sociales, ninguno de esos gastos públicos no se están reduciendo para darnos la renta básica, no. Es que eso sigue financiando. Y además, hay dinero para financiar la renta básica. ¿Y cómo se financia? Pues aquí viene la cuestión, ¿no? Se sostiene sobre una profunda reforma fiscal basada en criterios de justicia y progresividad. Miren, la fiscalidad que tenemos en España, y todos sabemos, y en Canarias que tenemos una cosa ya maravillosa, es una fiscalidad regresiva. Me lo dirá algún economista que está aquí, que me confirme si digo bien. Es de carácter regresivo y ha ido progresando, digamos, valga la paradoja, ¿no? Progresando para atrás, ¿vale? Progresando hacia atrás, ¿sí? Y realmente tenemos la presión fiscal es muy baja real, y quienes, por lo que he leído, por lo que yo no soy economista, ¿saben quiénes estamos sufragando los gastos del Estado? Los trabajadores antiguos son los que están sufragando los gastos del Estado, no las grandes empresas, que son las que tienen grandes beneficios y las que acumulan riqueza. Los currantes somos la gran parte, ¿verdad? Que sí, Pedro, eso es lo que le digo. Los currantes somos los que estamos financiando los gastos de la sanidad, educación y el gasto público, no las grandes empresas. Ojo con eso. Que no sé qué les parecerá, pero es indignante, ¿no? Es obsceno. Y también requiere una lucha implacable contra el fraude fiscal. Me parece que también, bueno, el fraude fiscal es ya una cosa de andar por casa, ya es una cosa tan común que digamos que casi se ha vuelto como ordinaria, ¿no? Pero es enorme. Incluso los sindicatos, un grupo de técnicos de Hacienda que son reunidos en la GESTA, creo que es la organización. Sindicato, ¿no? Sí, ese es el sindicato de inspectores de Hacienda, sí. Gracias. Pues dicen la cantidad, me parece que se quedaba corto, 70.000 millones, creo, 70.000 millones de euros, ¿no? Y yo creo que con eso están hablando de unas migajías, ¿no? De la limosnilla, comparado con lo que hay, ¿no? Pero, como les decía, existe riqueza suficiente para financiar la renta básica, y estas son algunas de las fuentes de financiación. Y impuestos a sociedades, que por cierto ahora lo van a bajar, como decía hoy el periódico, y también en los últimos, los sabios dicen que hay que bajarlo, el tipo del impuesto, impuestos sobre el patrimonio, eliminación de la SICAP, que son unas sociedades que lo que consiguen es que se invierta el dinero de forma que no pagues, que de tus beneficios no pagues, sino, no sé si un tanto por ciento mínimo, no sé si un 1%, es una parte mínima, ¿verdad? O sea, una manera de defraudar, ¿no? Una manera legal, lícita de defraudar. Persecución del fraude fiscal y prohibición de los paraísos fiscales, esto saben que es una demanda de ataque de hace mucho tiempo.
Eliminación de la RIC, ¿verdad? Ya sabemos lo que es la RIC, no hace falta 2 millones. Recuperación de las empresas privatizadas, que aquí se ha privatizado casi todo, por no decir todo. Nacionalización de la banca, que también lo dijo Sergio, y otras medidas. O sea que fuentes para poder, digamos, recaudar, tenemos, margen y dinero, existe. Hace falta voluntad política para hacer esta reforma fiscal, pero que es posible. Y eso es un ejemplo, digamos, de para que vean lo que ya también, no quiero paso rápido porque simplemente quiero que sepan cómo está la riqueza, acumulada riqueza en el mundo. En este caso en el mundo. Sergio puso datos de Canarias y de España, del Estado español, perdón, ¿sí? En definitiva, como dice ahí, garantizar la resistencia material de la población, la asistencia de la población mediante una renta básica es algo perfectamente posible. Las dificultades no son económicas, sino de los objetivos políticos que se persiguen. La renta básica no solamente es deseable, también es factible. No son dificultades económicas, no son dificultades técnicas, es falta de voluntad política. Es falta de voluntad política, porque a los poderosos no les interesa que tengamos renta básica, no les interesa. Y ahora les vamos a decir por qué no les interesa, yo creo que es porque... Bueno, para que vean un ejemplo de cómo se puede, fíjense cómo se puede financiar una cierta parte de la renta básica. Han oído hablar del rescate de las autopistas ahora que hace poco, ¿verdad? Que cuesta no sé cuántos miles de millones. Bueno, pues fíjense que con la mitad aproximadamente de lo que costaría, de lo que va a costar rescatar las autopistas, se puede rescatar los 700.000 hogares sin ningún tipo de ingresos que hay en España. Sin embargo, sí, eso es un dato. Además, cuando hablo de Cáritas, lo hago para que piensen que no estoy yendo al dato del mayor marxista, leninista, revolucionario y tal, sino que más... ¿Cuáles son los objetivos? Díganme si están cansados, es mucho esto, ¿no? Bueno, el objetivo prioritario, el más lejano, el objetivo de transformación social es caminar hacia una sociedad justa, libre y de iguales. Esto lo digo yo en mi cosecha, para mí es una sociedad anticapitalista. Yo no creo que en el capitalismo esto sea posible, pero esto es una cuestión ya que me doy personal, no sé si creo que mis compañeros están de acuerdo. Incrementar la autonomía y libertad real de las personas. ¿Por qué? Porque no se es libre cuando no están cubiertas las necesidades básicas. ¿Qué libertad tengo cuando ni siquiera puedo elegir si me voy a comer o no? ¿Qué libertad tengo? Mentira, no tengo libertad. Eliminar la pobreza y la inseguridad. ¿Dónde voy a estar mañana? Mañana voy a vivir, tendré casa, tendré techo o no tendré techo, tendré dinero para conseguir, para lo más básico. Redistribuir la riqueza y combatir la desigualdad que vieron que era pasmosa. Somos el país, junto con el que dije antes, ¿no? Otro país de Europa, el país con mayor desigualdad ahora mismo de Europa. Por supuesto, todos los datos que estoy dando del Estado español, imagínense que en Canarias hay que multiplicarlos, porque aquí estamos peor, o sea, que la media, estamos peor que la media. Permitir la participación ciudadana. Precisamente nos empodera, como decíamos antes los compañeros, nos da poder para poder para decidir y para actuar. Si no lo tenemos, estamos desposeídos, no tenemos ni voz, no tenemos ni siquiera voz, no se nos escucha. Somos una cifra de desgraciados, de parados, culpables, etc. Acabar con los estigmas sociales de la pobreza y el paro. Parado, tú pobre, no, mira el parado, el pobre. Es un estigma social, se trata de una cuestión ofensiva, incluso casi humillante, ¿no? Usted lo coloco yo en ese, ¿verdad? En esa, digamos, cajón y le coloco este estigma y ahí se queda. Usted procede de usted no sirve, usted está en otro mundo aparte y usted no cuenta. Contribuir a la igualdad de género, porque sirve para la emancipación de las mujeres. Si quieren después discutimos esto para que vean que aunque hay personas que discuten esto, realmente este es uno de los objetivos que podría, digamos, a la que la renta básica podría colaborar, coadyuvar. Y otro muy importante, que porque digo que los trabajadores en activo por empleo, digamos, trabajadores empleados, en activo también se dice, trabajadores empleados, digamos,
Fíjense, imagínense el poder de negociación que tendrían tanto comité de empresas, sindicatos, etcétera, los mismos representantes de los trabajadores X, si sabiendo que tenemos un colchón, que tenemos una renta básica y que no tenemos que mendigar y agacharnos, iba a decir otra cosa fea, pero agacharnos para que nos den por favor cualquier trabajo, en cualquier condición, por cualquier precio, con cualquier número de horas, etc. Fíjense, imagínense el poder, esto le tiene un miedo tremendo, ¿no? Un miedo tremendo porque el poder de negociación nuestro se incrementaría muchísimo. Eso me parece que ya es un motivo también muy importante. Lo veis, ¿no? El motivo de esto, ¿no? Este texto lo cogí porque a Sergio también le gusta mucho. Yo sé que es largo y no tal, pero por favor si lo leen, a lo mejor a mí me parece que motiva y explica mucho. Dice, detrás de la idea fuerza en la renta básica subyace la noción de dignidad, que es la base de la ciudadanía. La dignidad, el no plegarnos a determinadas cosas, es lo que nos hace iguales de derecho entre los demás, lo que nos permite no estar por encima ni por debajo del resto de nuestros conciudadanos. Sin dignidad no hay fraternidad. La dignidad es lo contrario de la esclavitud y empieza justo en el instante en que hemos vencido la necesidad. La dignidad tiene por tanto un sustrato material. Si tienes hambre, acabarás teniendo que someterte por un plato de lentejas. Sabemos cómo vivimos en la precariedad, cómo se vive hoy la precariedad, ¿verdad? Sabemos cómo vivimos, la población la trabajadora, la población empleada, perdón, sabemos cómo vive, ¿verdad? Cómo son las condiciones de los contratos. Y por último termino con la iniciativa legislativa popular, que le voy a decir simplemente que se presentó, que se admitió a trámite y que ya ha comenzado el plazo para conseguir la firma. El texto lo pueden consultar aquí. Fíjense, es muy corta, tiene un preámbulo más largo, pero para que vean lo que dice la iniciativa legislativa popular por la que vamos a buscar firma, lo que les he contado, muy reducido. Es muy importante la cantidad, como ven ahí. Paso. Y una cosa también importante, fíjense, se plantean dos fases, no se plantea todo de golpe, se plantea como una primera fase, esta cantidad solo se le abone, se le asigne, solo la perciban las personas que, los ciudadanos, las personas que no tienen ahora, que no disponen de otros ingresos, ¿vale? En la primera fase. Y en la segunda fase se extendería, como la renta básica es una característica fundamental, que es su universalidad, se extendería a todos y todas. Y estos son ejemplos de gente que está luchando en diferentes sitios de Andalucía, Asturias, País Vasco, Extremadura, Cataluña. Estos somos nosotros. Bueno, este es el logo, pero hay muchos, ¿no? Este es un correo que hemos creado como red, porque nosotros nos presentamos como red de algunos miembros, que aquí también hay otros miembros de la red por la defensa de la renta básica de Gran Canaria. Y este es el correo, digamos, por si están interesados en participar en cualquier tarea de trabajo que necesitamos para difundir, para explicar, para poner en la calle este concepto, para recoger firmas, etcétera. Pues si quieren, escriban aquí si quieren y les llegará información sobre lo que estamos haciendo. Y también podrán decir, bueno, pues yo quiero participar en esto, puedo, no puedo, la disponibilidad que tienen. Está abierto, por supuesto, a todo el que esté de acuerdo en esta manera. Miren, un toque optimista. A mí me encanta Jorge, se me encanta el roto y Jorge, ¿verdad? Si no, también me gusta el roto, porque casi todos son del roto. Me gusta terminar así porque, como ven, no sé si se ve bien, los públicos se están revelando, despídate. No hay manera, no tienen trabajo, córtenle las ayudas. No podemos, no reciben ninguna. Derriben sus casas, imposible, no tienen. Entonces estamos perdidos. Están perdidos. Realmente sí, realmente así nos unimos. Están perdidos. Y una frase que al segundo que les va a sonar a los que son de Izquierda Unida, seguramente les va a sonar, ¿verdad? La primera es: no queremos su caridad, no queremos sus obras, exigimos nuestros derechos. Y lo último, yo no voy a decir que lo digo, porque todo el mundo, me imagino mucha gente lo sabrá: ni nos tomaron, ni nos doblegaron, ni nos van a domesticar. Con sangre en nuestra historia está la lucha del obrero por vencer al capital.
Hombre contra hombre compitiendo por el poder y el dinero, sin pensar en nada más. Y aquí estamos, el resto sin saber a dónde nos arrastra tanta guerra de poder. No podemos luchar con antifaz, a cara descubierta nuestra fuerza es la verdad. Uniendo las manos en la alianza del trabajo avanzaremos